Muy buenos días y bendiciones para todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro ministerio y canal Antorcha Profética. Hoy es lunes 6 de abril de 2020 y estamos hoy una vez más para compartir con ustedes este estudio tan maravilloso de 1888. Hoy hemos tenido unos pequeños inconvenientes en la transmisión, pero ahora estamos nuevamente transmitiendo para todos ustedes y para estudiar este tema tan importante, tan necesario para todos nosotros como adventistas de la verdad presente. Vamos a hacer una oración para comenzar este estudio. Bondadoso y eterno Padre, te pedimos en esta hora que tú nos dirijas en este estudio, que seas con nosotros, nos dirijas, nos guíes, nos bendigas y que al estudiar este tema tan importante seamos bendecidos con la justificación por la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el verdadero mensaje de 1888, clase número 6, y es el tema Cristo como Creador. Ya dijimos, lunes 6 de abril del 2020. Comenzamos con el primer texto que tenemos ahí en pantalla, Juan 1:1, que nos dice hacia atrás, hacia las edades eternas, en el pasado nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, habla de dos personas, el verbo y Dios. El verbo estaba con Dios. ¿Y en qué condición se encontraba el verbo con Dios? Dice: el verbo era Dios. No era un Dios, ni tampoco dice que era el Dios. Dos extremos que siempre mencionamos, que están fuera de la palabra. Aquí dice el verbo, no dice el verbo era el Dios, como si nos quisiera decir que Jesús está por encima del Padre. No era el Dios, porque el Dios es el Padre. Tampoco dice que el verbo era un Dios con un minúscula, como si quisiera representar que es otro Dios de escala menor o un Dios creado. No. Dice el verbo era Dios. Está usando la palabra Dios aquí sin artículo, ni él ni un, porque está usando la palabra Dios como adjetivo para calificar el sustantivo que es el verbo. El verbo era Dios, es otra forma de decir el verbo era divino, era de la misma naturaleza que el Padre. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Y ahora viene el punto clave, fundamental de este estudio de hoy, cuando nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. No dice por ellos, hablando ni de tres ni de dos. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Todas fueron hechas por el verbo. Y dice: y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que nos dice la gran verdad aquí, pues, de la palabra. Es decir, que no hay cosa en el universo de la creación que no haya sido hecho por el Hijo, por el Verbo. Pero vamos a ir buscando otros textos para ir comprobando, profundizando más en ese tema. Si vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, el capítulo 1, vamos a encontrar allí algo interesante que nos dice acerca de la creación de Dios. Este capítulo es un capítulo muy clarificador y para muchos no es muy agradado, porque presenta a Cristo como lo que es. En el versículo 3 nos dice que Cristo no solo creó todas las cosas, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten que aquí presenta a Cristo como aquel que no solo creó todas las cosas, sino que las sustenta con su palabra, las sostiene al presente. Si queremos buscar palabras aún más enfáticas en relación al tema de Cristo como creador, vámonos al libro de Colosenses. En el capítulo 1, vamos a leer los versículos 15 al 17. Vamos a encontrar algo maravilloso. Nos dice algo parecido a Hebreos. Nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, la misma imagen de su sustancia. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Cristo. Él es el primogénito de toda criatura. Ahora luego dice el 16, porque por Él, no por ellos, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. El mismo énfasis de Juan. Todo fue creado por Él, es decir, por medio de Él y para Él. Hermanos, estas palabras son categóricas y contundentes. Nos dicen que todo fue creado por la persona de Cristo, por las manos de Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios. No hay lugar a duda, y esto es tremendo, es contundente, porque hay algunos que están siguiendo el camino de los judaizantes y quieren hacernos creer que Cristo no es el creador, que Cristo no es el creador. Y saben que vamos a leer el texto que algunos sacan, es el texto de Apocalipsis capítulo 4, hablando del Padre, cuando se le dice al Padre: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, la virtud, porque tú creaste todas las cosas. Y solamente toman ese texto y dicen: aquí está, el Padre es el creador, así que el Hijo no pudo haber creado nada. Y con este versículo pretenden negar todos los otros que hemos leído de Juan 1.3, de Hebreos 1.3, de Colosenses 1.16. Pero no, porque no leen la última parte. Cuando se adora al Padre como creador, se le dice: porque por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Fueron creadas por tu voluntad. Es decir, está colocando la posición de cada uno. Apocalipsis 4 en su verdadero contexto. Lo que nos dice es que el Padre es el autor intelectual de la creación. Fue quien dio la voluntad, la orden. Hagamos. Perdón, pero quien ejecutó la voluntad del Padre, quien con sus manos creó todas las cosas por voluntad del Padre, fue el Hijo. Por eso que leímos en Colosenses lo que leímos. En Colosenses leímos: todo fue creado por medio de Él. ¿Sí? Lo leímos en Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Él. Dicen otras versiones: por Él, por medio de Él. El Padre creó todo por medio de su Hijo. Entonces, ¿quién es el autor intelectual? El Padre. ¿Quién es el autor material? ¿Quién con sus manos hizo todo? El Hijo. El Hijo es el creador. Todo fue hecho por Él, por medio de Él, y todo fue hecho para Él. Esas son palabras enfáticas y categóricas. No deja, hermanos, no deja ni una sola cosa en todo el universo que Cristo no haya creado. Él lo hizo todo, en el cielo, en la tierra. Todo lo que puede ser visto, todo lo que no puede verse, los tronos, los dominios, los principados, los poderes del cielo, todos dependen de Él para su existencia, porque Él es quien lo sustenta con su palabra. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas tienen en Él su existencia. Ahora, no omitamos un texto maravilloso también en este contexto, que es el libro de Isaías. Isaías capítulo 40 también nos habla de esta maravillosa verdad de Cristo como el creador. A partir del versículo 25 encontramos esta pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O con qué me compararéis? Pregunta: ¿quién? El Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca por cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. Tal es ese poder que Él tiene. Entonces, se pregunta, ¿no? El salmista se pregunta: ¿cómo sabemos nosotros que esto se refiere a Cristo? Que el Santo se refiere a Cristo. Bueno, si nosotros vamos al libro aquí mismo en este capítulo 40, vemos el contexto de este versículo y vamos hacia atrás y nos vamos dando cuenta que quien está hablando aquí, están hablando, es de Juan, porque está diciendo a partir del versículo 3, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Quién es esta voz que clama en el desierto? Juan. Esta voz decía: da voces. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba y su gloria como la flor del campo.
Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Esta voz le llama a esa. ¿Y cuál es el mensaje para esa voz? Veis aquí el Dios vuestro. He aquí el Cordero de Dios. Eso dijo Juan cuando lo vio. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién? ¿Quién va a hacer esto? El Señor Jehová, que vendrá con fortaleza. Y eso es cuando sigue hablando de ese Jehová, pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué imagen me compondréis? Se está hablando del brazo de Jehová mismo que está en la tierra. He aquí el Dios vuestro. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo que es predicado por Juan. Hermanos, otro texto que ya lo hemos mencionado, pero vamos a volver a mencionar, contundente, es del mismo libro de Hebreos, pero más adelante de lo que leímos, más adelante del versículo 3, después que el Padre le dijo al Hijo, como ya estudiamos, tu trono, oh Dios, cuando llama el Padre Dios, también el Padre mismo le dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Aquí dice, el escritor de Hebreos dice que esto lo dice el Padre del Hijo. Si usted no cree esto, usted está diciendo que Hebreos es un libro mentiroso. Si usted no cree lo que dice Hebreos, usted está diciendo que la Biblia no es suficientemente inspirada y creíble. Que Hebreos no podemos creer porque Hebreos le llama a Jesús Dios. El Hebreos dice, el autor de Hebreos dice que cuando el Salmo 45 dice tu trono, oh Dios, no es David hablando de Jesús. Es el Padre mismo hablando del Hijo. Y le dice Dios. No le dice que tu trono es Dios, como traducen algunas malas traducciones. No, tu trono, oh Dios. El Padre llama al Hijo Dios y luego en el versículo 10 el mismo Padre llama a su Hijo Señor. Y le dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obras de tus manos, no de las mías. No son obras de mis manos, son obras de tus manos. Apocalipsis dice, es obra de mi voluntad. El Padre dice, reconoce que es obra de su voluntad, pero de las manos de Cristo. Es la creación es obra de la voluntad del Padre, como lo dice Apocalipsis 4, pero es hechura de las manos de Cristo. Lo dice el Padre en Hebreos 1:10. Los cielos son obras de tus manos, de las tuyas. ¿Cómo podemos nosotros decir que creemos en la Biblia y negar estos versículos? Todo porque estamos aferrados a teorías humanas. Todo porque queremos entender y que las cosas encuadren en nuestra mente. Y somos tan osados y tan casi blasfemos que decimos, no me cuadra. Y como la Biblia no me cuadra, no la acepto. No es eso la humildad del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no pone sus encuadramientos o sus razonamientos para aceptar lo que está revelado, sino que acepta la revelación y hace que su mente se adecue a lo que está revelado. Los cielos son obras de tus manos. Cuando el Padre mismo lo reconoce ese honor a su Hijo, el honor de ser el Creador, ¿quién es el hombre para negárselo? Con lo anterior podemos concluir el testimonio concerniente a la divinidad de Cristo y al hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Sin embargo, dejemos una palabra de precaución, de advertencia. No se imagine alguno que podemos exaltar a Cristo aquí en detrimento del Padre, o que podemos con ello menospreciar al Padre. Eso es imposible, puesto que uno solo es el interés de ambos, tienen un mismo interés. Cuando honramos al Padre, honramos al Hijo. Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Y nunca nos olvidemos de estas palabras que nos dicen claramente la posición que hay en el Padre y el Hijo. Nosotros, empero, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Ahí está claramente lo que ya hemos dicho. Que Dios hizo los mundos del Padre, que toda la creación procede finalmente del Padre. Aún Jesucristo mismo procedió y salió del Padre, pero le agradó al Padre que en su Hijo habitase toda plenitud. Le agradó al Padre que fuese su Hijo el agente directo e inmediato de todo acto de creación. Eso le agradó al Padre. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? Justamente mostrar la posición precisa,
precisa la posición de igualdad de Cristo con el Padre para que el poder de Cristo para redimir sea mejor apreciado. Así que, mis queridos hermanos, esperamos que este breve estudio nos haya servido para comprender bien Cristo como creador, como el ejecutador de la voluntad del Padre. El Padre, que es el único Dios del cual proceden todas las cosas y del cual el mismo Hijo procedió, dio por su voluntad, dio la orden, y Cristo mismo, por agrado del Padre, se convirtió en el agente directo de todo acto de creación, porque todas las obras fueron hechas de sus manos. Que Dios nos bendiga en este día y en esta nueva semana, y que con ese pensamiento de que nuestro Señor Jesucristo es el creador, que es el que sostiene los mundos con su palabra, tengamos certeza de que en medio de todos estos conflictos, pandemia y principios de dolores, el mismo que sostiene los mundos nos sostendrá. Felicidades, bendiciones y buen día.